being recorded. Este es nuestro encuentro número 17. Así que bueno, vamos a iniciarlo. Recuerden que estamos en esa parte de la Biblia hebrea donde están los profetas y que hemos visto el primer ciclo que fue desde Samuel hasta David, y ahora estamos en una segunda parte que es de Salomón, hijo de David, hasta el exilio de Babilonia, del que hemos hablado bastante. Entonces nos ocupan los textos correspondientes a ese periodo de tiempo, desde Salomón hasta el exilio de Babilonia. Así que coloquémonos en las manos de Dios en esta noche para dar inicio a nuestro encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entregarnos a Dios, a entregarle este momento que vamos a tener. Presentémosle nuestra vida. ¿Cómo llegamos aquí? Seguramente cada uno ha tenido días diferentes. Para algunos habrá alegría o tranquilidad en el corazón, para otros tal vez alguna preocupación, cansancio. Dile a Dios cómo estás, cómo llegas. Señor, así estoy yo. Y quiero entregarte el hoy de mi vida. Quiero entregarte todo lo que he vivido, mi cansancio, mi trabajo, mi esperanza, mi alegría, mis tristezas. Las pongo en tus manos. Y yo quiero ahora disponerme, Señor, para encontrarme y aprender acerca de tu palabra. Pide ahí la gracia a Dios de ese Espíritu Santo. Dile, Señor Jesús, derrama sobre mí el don del Espíritu. Que mi corazón se mueva para amar cada vez más la palabra que me das. Que mi mente se abra para comprenderla. Derrama, Señor, tu Espíritu en mi corazón. Pídeselo ahí, con tus palabras, ahí donde estás. Vamos a hacer juntos la oración que encuentras allí en tu pantalla. Hagámosla juntos a una sola voz. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida, según tu voluntad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hace 8 días analizábamos un texto del profeta Elías y veíamos cómo Elías hace frente a los 450 profetas de Baal y cómo manda la lluvia después de una gran sequía, y analizábamos juntos ese texto. Ahora vamos a analizar otros textos de este periodo, desde Salomón hasta el exilio. Otros textos que pueden iluminarnos acerca de los libros, de la teología que hay en estos libros, de la historia del pueblo de Israel. Entonces, sin más preámbulos,
Recuerden que si surgen preguntas no deben escribirlas en el chat en el momento que surjan. Más adelante buscaremos respuestas para ellas y si no, pues las tendremos pendientes para nuestra próxima sesión, pero la idea es que no nos quedemos con inquietudes, ni dudas, ni vacíos. Vamos entonces a ver estos otros textos que quiero proponerte hoy, de este periodo, desde Salomón hasta el exilio de Babilonia. Comencemos con el primero de estos textos que quiero que conozcas. Hemos hablado de que el reino de Jerusalén, todo el reino de Israel, que es más o menos la superficie que tú ves ahí en naranja y también en rojo, todo ese reino era uno solo durante el reinado de Salomón. Hay unidad. De hecho, acuérdate y no olvides que Salomón es quien construye el templo de Jerusalén. Y el templo centra la fe del pueblo y ayuda también a la construcción de esa identidad del pueblo como tal. Pero va a suceder algo, y es que Salomón no dura toda la vida. No, es que no lo ponemos. ¿Perdón? Padre, ¿usted nos está hablando, estás transmitiendo el mapa que nos dices o es que no lo veo? ¿No se ve el mapa? No hay presentación, padre. Dame un segundo y ya miro qué pasa. Un segundo. Oh, por Dios. Un momento. ¿Ya lo vemos? Sí, padre, ya se ve. Sí, señor, ya se ve ahora sí. Listo. Entonces, este mapa ya lo conocían ustedes, pero en este mapa se ve claramente todo el territorio de Israel. El reino de Israel era todo, acuérdense, tanto lo rojo como lo amarillo quemado que vemos ahí. Y ese reino se mantiene uno durante el reinado de Salomón. Una vez muere Salomón, va a venir la división de este reino en dos reinos. El reino del norte, ¿sí?, que será el reino de Israel y tendrá por capital a Samaria. Acuérdense que hablábamos de dos santuarios, ahorita vamos a conocer cómo es que surgieron esos dos santuarios, que son el de Dan y el de Betel, y el reino de Judá, que va a ser el que va a seguir bajo el reinado del descendiente de David, que es Roboán, y que va a tener por capital a Jerusalén como tal. Acuérdense que la clase pasada veíamos que el primer reino en caer será Israel, el de arriba, el del norte, caerá a manos de los asirios. Tiempo después va a caer el reino de Judá, que es el de abajo, el reino del sur, en manos de los de Babilonia, que se los llevarán exiliados. Pero vamos a conocer un poco el relato bíblico que nos habla de ese momento en el que el reino se divide en dos. Si tienen sus Biblias, yo los invito para que busquemos allí en nuestras Biblias el libro primero de los Reyes, capítulo 12. Libro primero de Reyes, capítulo 12. Búscalo ahí, si hay alguna diferencia en el texto, no te preocupes, es usual que las... Ya, perdón el pitico. Es usual que las traducciones cambien un poco, pero vamos a leer ese capítulo 12 para entrar en contexto, para que lo conozcamos todos. Se los dejaría de tarea, pero sé que algunos están muy ocupados y no tienen el tiempo de volver a veces a las diapositivas y de mirar con calma estos textos. Por eso vamos a leerlo rápidamente. Primera de Reyes, capítulo 12. Roboán, acuérdate, Roboán el hijo de David, el sucesor al trono después de su muerte. Roboán fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem con objeto de proclamarle rey. Cuando se enteró que Jeroboam, hijo de Nebat, estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón para establecerse allí. Ahí tienes que saber un chismecito. Este Jeroboam va a ser el rey que no es descendiente de David, pero que va a quedar como rey en el reino que nace, el reino del norte, el de la parte de arriba de ese mapa. Y tienes que saber algo, había un profeta llamado Agías, y debido a los pecados de Salomón, eso te lo va a contar en el capítulo 11, en versículos anteriores al 12.
La perícopa inmediatamente anterior a este capítulo 12 te va a hablar de la revuelta de Jeroboam. ¿Qué pasa? Ahías es mandado por Dios a hablar con Jeroboam. Y él, en nombre de Dios, destroza un paño en 12 partes. Toma 10 partes y se las da a Jeroboam. Ese gesto simbólico va a ser la profecía de esto que va a suceder. El Señor le está entregando en manos de Jeroboam 10 de las tribus de Israel. ¿Por qué sucede esto? Porque Salomón pecó, adorando a otros dioses, traicionando la alianza. Por eso el Señor Dios dará a Jeroboam estas tribus y también lo bendecirá siempre y cuando él se comporte como lo hizo David y sea fiel a la alianza y honre a Dios. Entonces, a causa de esto, Salomón va a perseguir a Jeroboam y según la tradición que se nos presenta en lo que estamos leyendo, Jeroboam, por miedo a Salomón, huye a Egipto. Cuando Salomón muere y viene esta revuelta, Jeroboam aún está en Egipto. Eso, y cierro paréntesis como para que comprendas un poco más el texto que estamos mirando juntos. Sigamos entonces. Después que enviaron a llamarle, Jeroboam llegó con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Aligera tú ahora la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros, y te serviremos. Mira que lo que le está pidiendo el pueblo es algo muy justo. El pueblo está diciendo: caramba, en tiempo de tu padre teníamos unos impuestos muy altos. Aligéranos esa carga. O sea, haznosla más suave. Ponte en favor de nosotros. Piensa en nosotros. Decide bien y nosotros vamos a estar contigo. El pueblo hasta ahí va por la buena, ¿sí? Tiene buena intención, pero continuemos. Él les dijo: marchaos todavía durante 3 días y volved luego a mí. El pueblo se fue. El rey Roboam se aconsejó con los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de este. ¿Cómo me aconsejáis que dé respuesta a este pueblo? Le dijeron: si hoy tú te conviertes en servidor de este pueblo y les sirves a ellos y les ofreces buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. El consejo es sabio. Están diciendo: caramba, mira, trátalos bien. Sírveles a ellos y ellos te servirán a ti. Pero él ignoró el consejo de los ancianos y buscó consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él respondieron: esto debes contestar a este pueblo que te ha dicho: tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú nuestro yugo. Esto debes contestar: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os impuso un yugo pesado, yo añadiré peso a vuestro yugo. Mi padre os azotaba con látigos, yo os azotaré con escorpiones. Al día tercero, Jeroboam y todo el pueblo vinieron a Roboam, como había dicho el rey: volved a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo con dureza, ignorando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló según el consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo añadiré peso a vuestro yugo. Mi padre os azotaba con látigos, yo os azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de algo dispuesto por Yahvé, para que se cumpliera la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ahías de Silo. Acuérdate que Ahías fue el que le entregó esos trozos de ese trapo a Jeroboam, anunciándole que sería el rey de esas 10 tribus. Viendo todo Israel que el rey no escuchaba, el pueblo devolvió la palabra al rey diciendo: no tenemos parte con David, no tenemos herencia con el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Israel regresó a sus tiendas. Roboam reinó sobre aquellos israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió entonces a Adonirán, jefe de la leva, pero todo Israel lo apedreó hasta matarlo. Y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén.
Israel se rebeló contra la casa de David, así hasta el día de hoy. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Nadie se puso de parte de la casa de David, sino únicamente la tribu de Judá. Que de hecho recuerda que la tribu de Judá es la que tenía ese territorio allí rojo que tú ves en el mapa. Por eso ese reino va a quedar solo en ese pedacito. Al llegar a Jerusalén, Roboam reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 jóvenes dispuestos para la guerra, con objeto de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. La palabra de Dios se dirigió a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, a Benjamín y al resto del pueblo, y diles: así dice Yahvé, no subáis a combatir con vuestros hermanos, los israelitas, que cada uno se vuelva a su casa, pues por mí se resolverá este asunto. Ellos obedecieron la palabra de Yahvé y dieron la vuelta y se fueron conforme a lo dicho por Yahvé. Jeroboam fortificó a Siquem en la montaña de Efraín y residió en ella, se trasladó de ella y fortificó Penuel. Jeroboam, acuérdate, estamos en el reino de arriba, en el naranja, el nuevo rey, el que no es descendiente de David y que ahora va a reinar sobre ese territorio de lo que se llamará el reino de Israel de ahora en adelante. Jeroboam se dijo en su corazón: ahora podría volver el reino a la casa de David si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo de Yahvé en Jerusalén. El corazón del pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Mira que tiene una inquietud este rey, y es que todo el reino estaba acostumbrado a rendir culto a Dios en el lugar donde se encontraba el templo, es decir, en Jerusalén. Ese templo había quedado dentro del territorio del reino que ahora se dividiría y que es el reino de Judá. El rey teme que buscando ir a adorar a Dios, todos empiecen a ir a Jerusalén y ese lazo con Jerusalén haga que su corazón se vuelva otra vez a Dios y por buscar a Dios terminen apoyando otra vez a Roboam y Roboam, sintiéndose respaldado, tome venganza y ahora lo mate a él. Está preocupado por eso. Mira lo que sucede. Tomó consejo el rey, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Instaló uno en Betel y el otro en Dan. ¿Te das cuenta de cómo nacieron esos 2 santuarios en ese reino? Este hecho fue ocasión de pecado. El pueblo marchó delante de uno a Betel y delante de otro hasta Dan. Construyó lugares de culto en los altos e instituyó sacerdotes del común del pueblo que no eran descendientes de Leví. Estableció Jeroboam una fiesta en el mes 8, el día 15 del mes, al modo de la fiesta de Judá. Subió al altar que había edificado en Betel a ofrecer sacrificios a los becerros que había hecho. Estableció en Betel sacerdotes para los lugares de culto que había instituido. Subió al altar que había edificado en Betel el día 15 del 8º mes, el mes que ideó por su cuenta, e instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar a ofrecer incienso. Este capítulo 12 que estamos escuchando o que seguramente estás leyendo allí con tu Biblia, nos cuenta cómo es que se da esto de la división del reino, ¿sí? Vamos a mirar algunas cosas que son interesantes de este texto y que tenemos que tener claras. Primero, la insensatez del nuevo rey. Roboam no procede con cautela. Roboam no escucha el consejo de los ancianos, sino que se asesora de los jóvenes que han crecido con él. No es sensato el momento de tratar a un pueblo que le pide que tenga piedad y que le baje los impuestos. Porque Salomón había dejado unos impuestos muy altos. Y en cambio se muestra insensato y eso va a hacer que el pueblo se divida, que surja esa revuelta y que el reino termine partiéndose en 2. Recuerda el nombre del rey del norte, que va a ser
Jeroboam. Él va a ser como el que va a congregar a todos esos que están rebeldes con el descendiente de David y va a ser el monarca de ese nuevo reino que nace luego de la división. Aquí hay algo interesante, y es que se va a dar una guerra entre hermanos. Si estuviste atenta al versículo 21 siguientes de este capítulo, ya Roboam estaba armando unos 1.800 hombres de las tribus de Benjamín y de Judá para ir a atacar a los otros hermanos israelitas y obligarlos a asumir el mandato de Roboam. Se trata de una guerra fratricida, de hermanos contra hermanos. Si no es porque Dios interviene, se forma esa trifulca. Pero Dios interviene y detiene esa guerra, garantizando un mínimo de unidad, asegurando que de estos asuntos Él será quien se encargue. Es así como 10 de las tribus se van a conformar el reino del norte y van a tener por monarca a Jeroboam, y el resto de tribus va a conformar el reino de Judá. Aquí el texto nos deja claro que hay unas razones políticas para esto. Por ejemplo, el hecho de que no se bajen impuestos. Esa es una razón política para que se dé esta división. Pero al leer el libro de los Reyes, encontramos que la razón principal no es la política. La razón principal es que se han cometido unas faltas religiosas. Si tú miras el capítulo anterior, el 11, versículo 33, cuando Ahías le habla a Jeroboam de que el Señor le entrega esas 10 tribus para que las reine, las gobierne, la causa que atribuye Ahías es que Salomón ha sido infiel a nivel religioso, ha adorado a otros dioses y ha faltado a Yahvé. O sea, si bien hay causas políticas aquí claras, es un hecho que la principal causal de esto es el faltar a la alianza por parte del rey Salomón. Jeroboam va a mostrarse rebelde frente a la alianza. Y el interés de Jeroboam no es contra la alianza en sí. Jeroboam tiene una preocupación política. Él va a tener que unificar un nuevo reino. Miren que, como lo expresaba él mismo, tiene miedo de que si continuamos con el reino de Judá, con el mismo templo, por ejemplo, se puede volver el corazón de su pueblo y querer regresar allí. Y él, sin la protección de todos esos que se han puesto rebeldes, pues va a ser objeto de la venganza del rey Roboam, que le puede causar la muerte. Entonces, por eso es que Jeroboam como que reniega de la alianza. Ojo, en el templo de Jerusalén está el arca de la alianza, que es como el signo, el lugar donde habita la presencia de Yahvé en medio del pueblo. Entonces este rey pues necesita como hablar de un nuevo lugar al pueblo, para que no vaya a buscar el arca de la alianza, sino que su Dios no está en el arca, también va a estar aquí, mire, adórelo acá. Y por eso es que construye estos 2 becerros de oro. Si ustedes tienen en cuenta estos becerros o esta imagen del toro, es una imagen que, como lo veíamos en una clase anterior, era parte de las representaciones del dios Baal. Entonces mira que es como una baalización de Yahvé mismo. También parece hacernos eco a ese relato de la infidelidad del pueblo mientras Moisés sube a hablar con Yahvé al monte, ¿se acuerdan? Y que el pueblo entonces se arma un becerro de oro y lo funden y empiezan ahí a hacer como su adoración y todo eso. Tienen como un reflejo ese texto en este que encontramos aquí. Están muy, muy emparentados. Ese texto del becerro de oro lo encuentras en el capítulo 34 del libro del Éxodo. Aquí va a pasar algo. Roboam es el legítimo heredero de David. Es sobre quien Dios ha dado la promesa a David, su siervo, de que uno de sus descendientes será pues como el que reinará sobre todos. Estamos hablando en clave mesiánica de lo que vendrá a ser Jesús. Entonces, la línea de David está en Roboam. Jeroboam es un caudillo, digámoslo así, que lo suben en medio de la revolución, pero no guarda lazo de consanguinidad con David. A pesar de que el uno es descendiente directo, de que el otro no lo es,
tanto Roboam como Jeroboam van a llevar al pueblo, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, a su perdición. Esto solo nos va a mostrar algo, y es que la fe en la monarquía pues va a ser vana, va a venir en deterioro, como que se va a notar que si las esperanzas del pueblo están puestas en un rey, la monarquía lo que ha hecho al no guardar la alianza es llevar al pueblo a la perdición, a la desgracia. Ese era un texto que quería que miráramos. Espero que vayamos bien. Porfa, escríbanme en los comentarios si vamos bien, si está siendo claro, si no vamos muy rápido. Me parecía muy bonito mirar este texto porque te da el contexto de por qué es que el reino dejó de ser uno y se formó en dos reinos que caerán en distinto momento bajo dos imperios diferentes. Acuérdate, reino del norte conquistado por Asiria y reino del sur conquistado por Babilonia. Vamos a ver otro relato que también es muy interesante, y es este relato que está en 2 Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 27. 2 Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 27. Allí va a aparecer un personaje llamado Naamán. Naamán no es judío, Naamán es sirio. Vamos a leer ese relato también, vamos a darnos la libertad de escucharlo aquí. Si lo tienes ahí en la Biblia, búscalo, lo vas siguiendo, lo vas leyendo. Si cambia la traducción, no te angustien, hay palabras que cambian porque son diferentes traducciones. Pero escuchemos ese relato. 2 Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 27. Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio Yahvé había concedido la victoria a Aram. Pero este hombre, siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión y habían traído de la tierra de Israel una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él le curaría de su lepra». Naamán fue y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha que procede de la tierra de Israel». El rey de Aram dijo: «Anda y ve, yo enviaré una carta al rey de Israel». Tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos, y llevó al rey de Israel la carta que decía: «Cuando te llegue esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir muerte y vida? Este me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí». Hasta ahí va muy interesante la cosa. Mira lo que sucede. Nos pasa como hoy en día. De pronto, cuando alguien tiene una enfermedad difícil, buscamos opciones en todos los lados. Si nos dicen: «Mira, tal homeópata es buenísimo, trabaja tal medicina», uno agota los recursos y a veces hasta va allí. Nos pasa a nosotros los católicos, que a veces oímos de una misa de sanación y entonces, buscando algo que sentimos que necesitamos, vamos hasta donde haya que ir, sobre acá, donde sea. Y esto es lo que le pasa a Naamán. Mira que aparece esta mujer a decirle a la esposa de Naamán: «Ay, si mi señor fuera, no haya ese profeta, lo curaba». Y es así como Naamán va a terminar yéndose para la tierra de Israel. El rey está temeroso. Obviamente estamos hablando de un imperio fuerte como es Asiria, un reino más poderoso que el de Israel, y pues cuando le mandan todos esos regalos y esa cartica, pues el rey se asusta. ¿Quién acaso puede curar a un leproso? Su preocupación es válida. Donde yo no le cure a este hombre, ¿qué le voy a decir? Se me van a venir encima y yo no tengo la culpa. Es prácticamente el reproche que está haciendo el rey hasta ahí. Continuemos leyendo. Cuando Eliseo, acuérdate, Eliseo, discípulo de Elías, hablábamos la vez pasada de cómo Eliseo ascendía en un carro de fuego
y Elías sería en carros de fuego, y Eliseo recibe parte de su espíritu y queda como profeta en Israel. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y carros y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Este envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne te renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podía bañarme en ellos y quedar limpio. Se dio la vuelta y se marchó furioso. Va un poco arrogante este Naamán hasta aquí. Sus servidores se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio? Bajó, pues, y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Su carne volvió a ser como la de un niño pequeño y quedó limpio. Él y toda su comitiva volvieron ante el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él y exclamó: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero él replicó: vive Yahvé ante quien sirvo, que no he de aceptar nada. Le insistió que aceptara, pero él rehusó. Naamán dijo: entonces, que al menos entregue a tu siervo tierra, la carga de un par de mulos, porque tu siervo no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que a Yahvé. Que Yahvé perdone a su siervo por esto. Cuando mi señor entra en el templo de Rimón para postrarse allí en adoración, se apoya en mi brazo de manera que yo tengo que postrarme en el templo de Rimón. Así que, cuando me postro en el templo de Rimón, que Yahvé perdone a tu siervo por ello. Él le dijo: ve en paz. Cuando se había alejado de él a una cierta distancia, Gehasí, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó para sí: mi amo ha dejado marchar a ese arameo, Naamán, sin aceptar lo que traía. Vive Yahvé que correré para conseguir algo de él. Gehasí se precipitó tras Naamán, que al verlo correr tras él, se apeó del carro a su encuentro y le preguntó: ¿está todo bien? Respondió: todo bien, mi señor me envía a decirte: 2 jóvenes de los discípulos de los profetas acaban de llegar a mí desde la montaña de Efraín. Dame por favor para ellos un talento de plata y 2 muditas de ropa. Naamán dijo: acepta por favor 2 talentos. Le insistió y envolvió los 2 talentos de plata en 2 bolsas, que entregó junto con 2 mudas de ropa a 2 de sus criados para que se los llevaran. Cuando llegó al Ofel, Gehasí recogió todo lo que le entregaron y lo depositó en la casa. Luego despidió a los hombres y estos se marcharon. Él entró y se presentó a su señor Eliseo, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehasí? Él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Le replicó: ¿no iba mi espíritu por el camino cuando un hombre se apeó de su carro a tu encuentro? Es momento para recibir plata y adquirir ropas, olivares y viñas, rebaños de ovejas y bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Gehasí salió de su presencia con lepra de blanco de nieve. Ese es el relato de la curación de Naamán. También es un relato bien interesante y vamos a mirar algunos puntos que nos pueden ayudar a comprenderlo de mejor manera. Primero quiero que sepas algo, y es que este relato hace parte del ciclo del profeta Eliseo. Así como hay un ciclo del profeta Elías, donde se cuenta toda esa historia que mirábamos en la sesión pasada, también hay un ciclo del profeta Eliseo,
donde se habla del ministerio que ejerce el profeta. Ese ciclo del profeta Eliseo lo vas a encontrar en el segundo libro de los Reyes, capítulos 2 al 9. Allí está el ciclo del profeta. Y este texto hace parte de ese ciclo como tal. Aquí hay un tema fundamental. Si te das cuenta, sus protagonistas principales son Eliseo, que es por medio de quien se va a realizar esa curación, y Naamán, el sirio, que viene para ser curado. Estamos hablando de un profeta del Dios de Israel, o sea, un judío. Y estamos hablando de un extranjero. El tema principal aquí va a ser la relación del único Dios verdadero de Israel con las otras naciones. ¿Cómo se relaciona nuestro Dios? Que acuérdate, es como un Dios nacional. Es el Dios del Éxodo. No es un Dios que adoren en otras partes, sino que es un Dios nacional. Solo se adora en Israel, que es el pueblo que se sabe escogido por él, liberado por él. El pueblo de la alianza. Al entrar en contacto con otras naciones, bueno, ¿y este Dios qué? ¿Cómo se relaciona con las otras naciones? Este relato va a responder a esa inquietud. Aquí se cura a un extranjero de la lepra, Naamán, como lo acabamos de leer en el relato. El profeta es valorado por encima del rey, ¿te das cuenta? Mientras el rey no podía hacer nada y lo único que hace es rasgar sus vestiduras como gesto de dolor y de angustia, el profeta de Dios sí va a poder obrar el milagro en este extranjero. Entonces, el texto claramente nos muestra como una subordinación del rey ante el profeta, una mayor importancia de la figura del profeta dentro del pueblo. El extranjero va a reconocer a Dios como el verdadero Dios. Mira ese gesto tan bonito de Naamán, ¿no? Que hace dos cosas. Primero le pide que le dejen llevar tierra de allí, con lo que se está asociando al Dios de Israel a la tierra, como si donde estuviera esa tierra estuviera la presencia de Dios. Es como si la tierra tuviera un carácter sagrado, ¿te das cuenta? Y además otra cosa que hace Naamán es pedir perdón de antemano, porque pues su rey va a adorar otro Dios y él tiene que apoyarlo y le da su mano para sostenerlo y también tendrá que ponerse de rodillas, pero él le pide disculpas antes de que esto suceda porque él tiene el firme deseo de que va a adorar solo al Dios de Israel y a nadie más. Entonces es muy bonita esa manera como el extranjero, que es Naamán, reconoce al único Dios verdadero. Y eso va a ser muy iluminador para el pueblo. Estamos hablando de un pueblo que está en constante relación con otros pueblos paganos, pueblos que son más poderosos que él, pueblos que incluso lo van a llevar al exilio. Y caramba, ¿qué debemos hacer entonces allí donde hay otros tantos dioses? Y este texto va a mostrar, caramba, los otros dioses no tienen poder, porque el único Dios verdadero es Yahvé. Tanto es así que este pagano llamado Naamán no encuentra cura entre sus dioses paganos asirios, sino que tiene que ir a buscar al Dios verdadero, a conocerlo para ser curado por él. Esa es toda una lección, una catequesis enorme para el pueblo judío, con el fin de que no desvíe su corazón hacia dioses falsos de otros pueblos y se mantenga en la fidelidad a Yahvé. Aquí también aparece y llama la atención lo que le pasa a Gelgasi, el siervo de Eliseo, ¿sí? Mira que Eliseo es muy desinteresado. Este hombre traía buena plata y cuando le ofrece algo a cambio de haber quedado limpio, Eliseo rechaza todo. Él no lo acepta. Pero este siervo suyo sí tiene ese picantico de, bueno, pero ¿cómo lo va a dejar ir? Tenía buena plata, camine lo alcanzamos y algo le sacamos y se va para allá como a buscar ese favor económico y demás. Detrás de eso se está denunciando también algo y es como la actitud del pueblo que a veces se aleja de Dios también, que se deja de deslumbrar por los grandes tesoros, los imperios y tiende a dejar a Dios verdadero y a irse tras de eso. Ahí está como en forma de metáfora eso que sucede con el pueblo. Pero también se está hablando de la actitud de los verdaderos y los falsos profetas, ¿sí? Cómo los verdaderos se muestran más desinteresados y no buscan otras prebendas,
mientras que los falsos tienden a ser más complacientes con el rey, a llevarle la corriente con el fin de mantener ciertas prebendas económicas. Entonces, es un poco metafórico lo que pasa ahí con el siervo del profeta Eliseo ante la recompensa económica que Eliseo no está dispuesto a recibir. Y lo que te decía de la tierra, el Señor aparece como ligado fuertemente a esa tierra que ha sido la tierra prometida, una tierra santa. Es sin lugar a dudas el Dios que no solo es de esa tierra, sino que es Dios de todo el universo. Y aquí es un texto que nos empieza a mostrar algo muy lindo. Y es como, a pesar de que en la pedagogía de Dios estuvo bien tomar un pueblo y escogerlo, la salvación tiene un origen en un pueblo, pero no un destino solo en ese pueblo. La salvación va a estar abierta a toda la humanidad. Es lo que vamos a ver con Jesús. Pero aquí ya se prefigura. En este extranjero que abraza la fe en el Dios de Israel, se está mostrando como esa salvación del único Dios que parte de Israel, que lo escoge como su pueblo, se va a abrir a todas las demás naciones. A todas las demás. Y es bonito que lo hace con un servidor de la corte. No lo hace con un rey, lo hace con uno de un linaje humilde. Entonces es muy bonito ese juego de esas dos cosas que la Biblia nos va a dar muchos testimonios de este tema que estamos mirando aquí, de Dios que se muestra a los humildes, pero sobre todo la salvación que se abre incluso a los extranjeros si están dispuestos a abrazar la fe. Parte de este tema lo vas a ver también en el Nuevo Testamento. Aquí te dejo algunas citas, por ejemplo, Lucas y el libro de los Hechos, que son una sola obra lucana, en varios momentos van a tocar esto de cómo la salvación se abre no solo al pueblo judío, sino a los demás. Lucas 4:27, Lucas 7, 1 al 10, Hechos 10, te van a hablar un poquito de esto. San Pablo, con el tema de los gentiles, también va a estar hablando constantemente de cómo ya no se habla de judíos, sino que también los gentiles, por la fe en Jesucristo, pueden ser salvos. Entonces mira cómo ya aquí se vislumbra ese horizonte de la salvación, que es capaz de tener como destinatarios incluso a los paganos o a los de otras naciones. Un último relato que quisiera que viéramos hoy. Si hay alguna pregunta, no dudes en hacerla. Yo voy a estar aquí mirando el chat. Bueno, Amandita me dice que hasta ahora está interesante y clara la cosa. Muy bien, ahí vamos hasta ahora. No hay más comentarios. Vamos entonces a mirar un poco este último texto que quería proponerles hoy. Y es un relato donde se habla de un rollo de la ley que se encuentra y que se proclama a todo el pueblo. Un libro de la ley encontrado. Este relato lo vamos a encontrar en 2 Reyes, capítulo 22, versículo 3 al capítulo 23, versículo 27. ¿Por qué va a ser importante este texto y porque quiero que lo conozcamos? Miren, esta reforma va a ser muy sonada y famosa. El rey Josías va a hacer una reforma. Y esa reforma, vamos a hablar ahorita en detalle de eso, pero quiero que conozcas de dónde surge esa reforma, cuál es el espíritu de esa reforma y lo que sucede aquí en este capítulo 22. Por eso, si tienes tu Biblia, busca 2 Reyes, capítulo 22, versículo 3. Vamos a leerlo. Este es un poco más largo. Espero no se te haga muy pesado, pero a mí me parece importante que podamos leer los textos de los que hablamos, porque es que si no, nos quedan en el aire. Yo podría saltar directamente a darte los datos que he preparado para ti, pero siento que este ejercicio de lectura que a veces por tiempo no podemos realizar en otros espacios, pues es importante al momento de definir un poco, de estudiar el texto como tal. Entonces miremoslo un poco. 2 Reyes, capítulo 22, versículo 3 al capítulo 23, versículo 27. En el año 18 del rey Josías, el rey envió al secretario Safán, hijo de Asalías,
hijo de Mesulán, al templo de Yahvé con este mensaje: ve al sumo sacerdote Hilquías y que pese el dinero recogido entre el pueblo por los guardianes del umbral, depositado en el templo de Yahvé, que se entregue en manos de los capataces que están al cargo del templo de Yahvé, y que esto lo destinen al pago de los que trabajan en restaurar el templo de Yahvé: carpinteros, constructores y albañiles, y para la compra de madera y piedra de cantería para la restauración del edificio. Pero no se les pida cuentas del dinero que se les entrega, porque actúan con honestidad. El sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán: he hallado en el templo de Yahvé un rollo de la doctrina. Este rollo de la doctrina, mira que están en labores de reconstrucción en el templo. Están reconstruyendo. Y en este libro de la doctrina hace referencia al libro de la ley. Muy seguramente al Deuteronomio, que como lo vimos en las clases del Deuteronomio, contenía un sinnúmero de leyes, ¿sí? Acuérdate que ahí está todo el código de leyes del Deuteronomio. Entonces, muy probablemente ese es el texto que encuentran aquí. Hilquías entregó el rollo a Safán, que lo leyó. El secretario Safán se presentó al rey y le dio cuenta: tus siervos han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo de Yahvé. El secretario Safán informó también al rey: el sumo sacerdote Hilquías me ha entregado un rollo. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del rollo de la doctrina, rasgó sus vestiduras, y el rey ordenó al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Akbor, hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Asayas, ministro del rey, ir a consultar a Yahvé por mí y por el pueblo y por todo Judá a propósito de las palabras de este rollo que se han encontrado, pues ha debido de encenderse la ira de Yahvé contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron las palabras de este rollo, haciendo lo que está escrito para nosotros. Hay un temor del rey, está lleno de entusiasmo porque la ley es el corazón de la fe de este pueblo, acuérdate, pero también está lleno de temor, porque esa es la ley de la alianza, que se tradujo en varias normas. Acuérdate que había unas normas que regían lo cultural de esas tradiciones sacerdotales, pero también otras normas que, de esa tradición antigua que tenían en cuenta también la relación con nosotros y con Dios. Entonces, al leer esto, el rey se da cuenta que el pueblo no ha cumplido esa ley y tiene miedo. Por eso envía a estos a que vayan a consultar a Dios acerca de, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué nos viene encima? El sacerdote Hilquías, Ahicam, Akbor, Safán y Asayas fueron donde la profetisa Huldá, mujer de Salún, hijo de Tikvá, hijo de Jarjás, encargado del vestuario. Vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo. Ellos le hablaron y ella respondió: así habla Yahvé, Dios de Israel. Así habla Yahvé. Decid al hombre que os ha enviado a mí, así habla Yahvé: voy a traer el desastre sobre este lugar y sus habitantes, todo lo dicho en el rollo que ha leído el rey de Judá, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todos los ídolos que se han hecho. Arde mi ira contra este lugar y ya no se apagará. Decid al rey de Judá que os envío a consultar a Yahvé. Así dice Yahvé, Dios de Israel: ya que al escuchar mis palabras contra este lugar y sus habitantes, que se volverán espanto y maldición, tu corazón se ha conmovido y te has humillado ante Yahvé, has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí. Yo a mi vez he escuchado, oráculo de Yahvé. Por eso te reuniré con tus antepasados y serás enterrado en paz en tu sepulcro. Tus ojos no verán todo el desastre que yo acarrearé sobre este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. Ese rasgarse las vestiduras lo vas a encontrar mucho en el Antiguo Testamento. Va a ser un gesto de un profundo dolor de corazón,
¿sí? Cuando, por ejemplo, el rey David también, el profeta Natán lo hace caer en cuenta de su pecado, también rasga su sayal, rasga sus vestiduras, se viste con sayal y se echa ceniza en la cabeza. Son gestos muy penitenciales que muestran ese dolor, ese arrepentimiento. El rey envió una orden y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieron en asamblea ante él. El rey subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y leyó ante ellos el texto completo del rollo de la alianza hallado en el templo de Yahvé. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y todo el alma, y cumplir los términos de esta alianza tal como estaban en este rollo. Todo el pueblo se comprometió a la alianza. El rey ordenó a Hilquías, al segundo de los sacerdotes y a los encargados del umbral que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos fabricados para Baal y Acera y todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en los yermos de Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió a los sacerdotes paganos que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso en los altosanos, en las poblaciones de Judá y alrededores de Jerusalén. Y a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Mira que esto ya nos deja ver hasta dónde había llegado la idolatría del pueblo. Era un culto que tenía mucha fuerza, el de otros dioses, hasta sacerdotes y 1000 vainas habían por ahí, altosanos, 1000 cosas. Sacó la acera del templo de Yahvé, la diosa esta, la imagen de la diosa, fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, la quemó allí en el torrente Cedrón, la redujo a cenizas y esparció las cenizas sobre las tumbas del pueblo llano. Derribó las dependencias de los consagrados a la prostitución que estaban en el templo de Yahvé, en el lugar en el que las mujeres tejían mantos para Acera. Acuérdate que en los pueblos paganos estaba algo llamado la prostitución sagrada, ligada a muchas veces a cultos de fecundidad de la tierra. Y entonces habían prostitutas sagradas que mediante un culto, especie de orgías, pues adoraban a los dioses con el fin de conseguir la fecundidad para las cosechas, para la tierra, etc. Esto nos muestra que el pueblo ya se ha contaminado de todas esas prácticas. O sea, su corazón estaba definitivamente lejos de Dios. Hizo venir a todos los sacerdotes de las poblaciones de Judá y profanó los atosanos en los que los sacerdotes habían quemado incienso, desde Geba hasta Beerseba. Derribó los templetes de las puertas que estaban a la entrada de las puertas de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda según se entra por la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los atosanos no podían subir al altar de Yahvé en Jerusalén, pero comían los panes ácimos junto con sus hermanos. Profanó el Tofet que había en el valle de Ben Hinnom, para que nadie pudiera arrojar a su hijo o hija a la pira de fuego en honor de Molec. Mira que aquí aparece otro dios. O sea, esto que estamos leyendo juntos habla de cómo se contaminó el pueblo y de toda la idolatría que tenían. Molec era otro dios a quien se consagraban los primogénitos. Y la manera como se ofrecían los primogénitos en este culto pagano era que había una estatua de Molec con las manos y era todo en acero. Esa estatua se calentaba hasta que estuviera roja del calor y se colocaban los niños en las manos de esa estatua que eran muertos quemados en esas manos. Y esa era la manera como se ofrecía ese culto a Molec. Un culto bastante sangriento, duro y pagano además, que no era del verdadero Dios. Y mira cómo todo eso estaba metido ahí en el pueblo de Israel. Retiró los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, situados a la entrada del templo de Yahvé, cerca de la cámara del eunuco Natán-Melech, que había en las dependencias. Quemó el carro del sol y derribó los altares. Eso del sol, si te acuerdas, nos suena muy a Egipto, ¿se acuerdan? Donde el dios sol es adorado y se piensa que transita en un carro por las nubes hasta que llega la noche y se enfrenta con la serpiente, que es como una fuerza maligna, y la vence para volver a salir al amanecer. Entonces mira que también estaba ese culto al dios sol ahí metido en Israel.
Y derribó los altares construidos por los reyes de Judá que estaban sobre la azotea de la cámara superior de Ahaz y los altares del edificio de Manasés en los 2 patios del templo de Yahvé. Los retiró, los destruyó allí y arrojó sus cenizas al torrente Cedrón. El rey profanó también los altosanos que estaban frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos, que Salomón, rey de Israel, había construido hasta Arte, abominación de los sidonios, a Camos, abominación de Moab, y a Milcón, abominación de los amonitas. Deshizo las estelas y cortó los hipos sagrados, cubriendo sus lugares con huesos humanos. Mira aquí lo interesante. Al citar a Salomón, acuérdate que Salomón tenía cualquier cantidad de concubinas y de esposas, muchas de ellas, la gran mayoría, extranjeras, que traían sus propios dioses. Y eso hizo que Salomón desviara su corazón. Entonces mira todo lo que desde tiempos de Salomón ya había contaminado el pacto de la alianza de yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y solo a mí me adorarán porque yo soy un Dios celoso. Estaba supremamente patas arriba esto, si te das cuenta. También derribó el altar que había en Betel y el altozano que había levantado Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo incurrir en pecado a Israel. Quemó el altozano, rompió las piedras, las redujo a polvo y quemó el cipo sagrado. Josías se dio la vuelta y vio los sepulcros que había allí en la montaña. Mandó entonces que recogieran los huesos de las tumbas y los quemaran sobre el altar. Lo profanó en cumplimiento del oráculo de Yahvé que el hombre de Dios había proclamado cuando Jeroboam estaba en pie junto al altar durante las fiestas. Josías se dio la vuelta y alzó los ojos sobre la tumba del hombre de Dios que había proclamado estos acontecimientos y preguntó: ¿qué momento es ese que estoy viviendo? Los hombres de la ciudad le respondieron: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá y anunció esto que has hecho con el altar de Betel. Él dijo: dejadlo, que nadie remueva sus huesos. Así respetaron sus huesos junto con los del profeta que procedía de Samaria. Josías abolió también los santuarios de los altosanos en las poblaciones de Samaria que había construido los reyes de Israel, irritando con ello a Yahvé. Hizo con ellos exactamente como había hecho con Betel. Inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los altosanos que se encontraban allí y quemó sobre ellos huesos humanos. Luego se volvió a Jerusalén. El rey dio orden a todo el pueblo: celebrad la Pascua en honor de Yahvé vuestro Dios, según está escrito en este rollo de la alianza. La Pascua no se había celebrado de este modo en los días de los jueces que habían gobernado Israel, ni en los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Tan solo el año 18 del rey Josías se celebró de este modo una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Josías eliminó también los necromantes y adivinos, los terafín y los ídolos, y todas las abominaciones que se podían ver en la tierra de Judá y en Jerusalén, cumpliendo así los términos de la doctrina escritos en el rollo encontrado por el sacerdote Hilquías en el templo de Yahvé. No hubo antes rey alguno que como él se volviera a Yahvé con todo su corazón. Y eso es bien interesante. Él como que quiere enmendar y saber si el Señor así se apiada de su culpa. Es como cuando usted le piden un informe en el trabajo y el jefe ya le dice: usted no me presentó eso a tiempo, ya se va, lo echa. Y usted, a pesar de eso, como que llega con el informe y dice: no, pues jefe, yo se lo traigo, yo sé que usted ya me despidió, pero ahora sí, como pensando que contemplen la decisión. Así está el rey. Por eso se vuelve de esta manera. Y miren todas estas reformas a nivel cultico que está haciendo. Todo esto hace parte de esta reforma de este rey para volver a vivir eso que el pueblo ha olvidado y que está en el rollo de la alianza que encontraron. Sin embargo, Yahvé no se volvió atrás del ardor de su fuerte cólera, que echaba chispas contra Judá por todo lo que Manasés había hecho para irritarle. Yahvé había dicho: expulsaré también a Judá de mi presencia, como aparté a Israel, y rechazaré a Jerusalén, la ciudad que había elegido, y el templo del que había dicho: mi nombre estará en él. La decisión ya está tomada y el juicio es sopesado, a pesar de esto que intenta hacer el rey. Es bastante interesante este relato que también quería que viéramos hoy y que lo conocieras. Ahora quisiera invitarte a puntualizar algunos aspectos. Espero no estén muy cansados. Yo sé que son textos largos los que estamos leyendo, pero me parecía importante que los compartiéramos y que los retuviéramos un poco en la mente para saber de qué estamos hablando. Puntualicemos un poco. Este texto que acabamos de leer juntos está más o menos ubicado en Jerusalén en el 622 a.C. 622 a.C. es la época en que se sucede esto, digámoslo así.
Se están haciendo unos trabajos en el templo, como lo escuchaste al principio, y es allí donde descubren este libro de la ley. El libro pasa de mano en manos. El primero que lo tiene es el sacerdote Gelcías. Gelcías se lo lleva al secretario Safán, y Safán finalmente lo lee antes de dárselo al rey Josías para que él lo lea. Es como el transcurrir de ese manuscrito antes de llegar al rey Josías como tal. Josías, como lo viste en el texto, se conmociona, rasga sus vestidos, ¿sí? Y esa conmoción que tiene al darse cuenta que el pueblo no ha cumplido lo que Dios le pide, que puede venir un castigo enorme porque la ley es clara, que si te apartas del Señor tu Dios, pues vendrá destrucción y muerte, y si te mantienes en Él, pues tendrás prosperidad y vencerás a tus enemigos. Y como es clara la sentencia, pues Él tiene temor y por eso manda a consultar a esta profetisa Hulda. Hulda, como lo escuchaste en el oráculo que hace, anuncia la desgracia de Jerusalén. Y esa desgracia va a culminar en el exilio. ¿Cuál va a ser la causa de ese exilio? Ya aquí no lo deja ver, la infidelidad al Señor. El pueblo ha sido infiel a su Dios, por eso va a vivir lo de Babilonia. Josías intenta desesperadamente reformar todo esto, cambiarlo. Mira cómo se mete en el culto, destruye altosanos, vuelve a sentar todo como en Jerusalén, cierra santuarios, rompe imágenes, quema, saca, hace toda una reforma de eso. Centraliza el culto una vez más en Jerusalén, suprime todos los demás santuarios y a pesar de todo eso que hace el rey, no va a impedir la desgracia futura. La suerte de Israel está jugada y su sentencia está dada. Hay algo aquí también que sé que no alcanzaste a notar y es la manera como el Señor se compadece ante el gesto y la conmoción que sí tiene el rey Josías. Ese rasgar sus vestiduras, ese querer hacer algo. Y en atención a él y a esa conmoción que siente en su corazón, que podríamos llamar es un arrepentimiento, Yahvé le promete que él vivirá en paz, cerrará sus ojos y nada de esto sucederá en su vida. Pero cuando él haya muerto, esto va a pasar, ¿sí? Aunque se impide el gesto, el remordimiento, el dolor del rey Josías, impide que esto suceda inmediatamente. Pero no mueve el juicio de Yahvé que ya está dado y que se va a ejecutar posteriormente. Tras la muerte de Josías, pues vendrá luego el exilio y la causa va a ser esa, la infidelidad a Yahvé como tal. Estos eran los textos que quería que viéramos hoy, que nos empapan un poco más de cómo era la vida de este pueblo, qué profetas principales, qué personajes principales hay en la historia de este tiempo, cómo funciona un poco esta dinámica antes del exilio, a qué se va a deber esa ruina del exilio como tal, qué es lo que la va a traer encima de Israel. Y nuevamente aquí vemos que es la infidelidad a la alianza, la infidelidad al Señor. Quisiera para terminar nuestro encuentro de hoy y antes de darle la palabra porque quiero escucharlos, estoy preocupado porque sé que leímos hoy bastante, pero les repito, siento que es necesario para que nos contextualicemos y no solo me escuchen darles datos, sino que sepan de dónde sale todo esto que estamos hablando. Quisiera hablarles de la historia deuteronomista, puntualizarlo, casi que la estamos terminando en cierto modo. Hablábamos cuando empezamos estos profetas que los libros de Josué, los libros de Reyes, muestran cierta continuidad con el Deuteronomio. Cuando veíamos el Deuteronomio, ¿te acuerdas? Decíamos que hay autores que hablan de que el Deuteronomio es como la introducción a esos libros de Josué, de Reyes, de Samuel, y la ven así porque hay unos elementos comunes entre estos libros y el Deuteronomio. Por eso vamos a hablar un poquito de esto que se llama la historia deuteronomista. Te lo repito, los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes comparten muchos elementos de la teología que tiene el libro del Deuteronomio. Están ahí muy relacionados. Hay unos eventos que son traumáticos y que van a amenazar con que el pueblo pierda su identidad. Acuérdate que para el pueblo hay unos pilares que lo hacen sentir esa unidad y esa misma fe. La tierra es la tierra prometida, que lucharon muchos años, que fue prometida a sus antepasados, que Yahvé les ha dado. Ese es un pilar de su fe. El templo,
El templo va a ser otro pilar de su fe. El rey, incluso en esta época monárquica, es algo constitutivo y central e importante para ellos. Para ellos el rey debe ser el garante del cumplimiento de la alianza y es respaldado por Dios, ungido por Yahvé. Entonces son elementos que para ellos les dan identidad y cohesión como pueblo. Cuando va a venir el exilio, va a venir una ruptura de estos elementos. El primero en caer será el reino del norte, acuérdate, donde reinó Jeroboam, iniciando. Y este reino del norte va a caer más o menos hacia el 587 antes de Cristo. Después vendrá no, mentiras, te estoy diciendo mentiras. El primero en caer será el reino del norte, sí, como te lo dije. Eso va a ser hacia el 689, no estoy seguro de la fecha, te la traigo luego con precisión. Sé que ya la hemos dado aquí, pero años después, más o menos unos 100 y punta años después, es que viene la caída del reino de Judá con el exilio de Babilonia, que así es en el 587 antes de Cristo. Perdóname la imprecisión ahí. Y aquí va a venir algo muy delicado. Esto también lo hablamos en una clase pasada, y era como cuando dos pueblos se enfrentaban, existía la concepción en la idiosincrasia de los pueblos que no solo luchaban los pueblos, sino que los que se enfrentaban también eran sus dioses. De esta manera, si los dioses babilonios venían con Babilonia, al enfrentarse con Israel, el Dios de Israel se estaba enfrentando con los dioses de Babilonia, y el que ganaba era el verdadero, o el que era más fuerte. Como Babilonia conquista a Israel, se lo lleva cautivo a Babilonia, va a surgir la pregunta, y entonces, ¿es nuestro Dios más débil? ¿Los dioses de Babilonia son más fuertes que Yahvé? Yahvé no pudo hacer nada por nosotros. Estos llegan a un lugar donde hay un imperio que tiene una arquitectura hermosísima, un desarrollo, comercio, riqueza, pues peor se les va a confundir el corazón. O sea que estos dioses son los que dan esas bendiciones. Y entonces el nuestro no es el verdadero. Hay una cuestión decisiva en medio de esto que está viviendo el pueblo. Y a esta cuestión decisiva va a responder la teología y la historia deuteronomista. La historia deuteronomista tiene una teología de la alianza. ¿En qué consiste esa teología de la alianza? En buscar la acción de Dios en la historia. Para eso el pueblo relee su historia, la relee completamente. Mira que aquí está el texto nuevamente de Josías, que fue el que acabamos de mirar. Ese texto que se ubica, esa reforma que hace Josías entre el 640 y el 609 antes de Cristo, más o menos. Y esta teología de la alianza tiene mucho que ver con la ideología del imperio asirio. El imperio asirio, que es el que va a conquistar al reino del norte primero y acabar con él, tiene entre su ideología como pueblo, como imperio, la lealtad sin tacha al rey. O sea, tenemos que ser leales al emperador, al rey de este imperio. Y la tiene clarísima. El pueblo de Israel también toma ese parámetro, esa norma de conducta. Hay que ser leales sin tacha, pero no a un emperador, sino a Yahvé. Esta teología de la alianza va a hablar de eso. Tenemos que guardar lealtad a Dios por encima de todo. Hay una alianza que es bilateral. En los otros pueblos también se hacían alianzas, y las alianzas son como un contrato. Es como si yo me comprometo contigo que te voy a entregar esta casa y tú a cambio me vas a dar 200 millones de pesos. Tú te comprometes a darme los 200 y yo me comprometo a entregarte esta casa con escrituras y todo al día. Un contrato implica que las dos partes se comprometen a algo y deben cumplir. La alianza es una especie de contrato, llamémoslo así. Dos partes se comprometen a algo y deben cumplir. Tanto el pueblo, que es una parte, como Dios, que es la otra. Y si alguno de los dos incumple, si el pueblo incumple su parte, va a venir un castigo. Esta idea es premisa fundamental de esta teología de la alianza que está a la base de esta historia deuteronomista que observamos en estos libros.
Es por eso que el exilio de Babilonia luego será presentado como una consecuencia de que el pueblo ha incumplido la parte de su alianza, como lo leíamos en el relato del rey Josías. Hay tres épocas fundamentales que vive el pueblo, desde que llega y va a entrar a la tierra prometida hasta que sale exiliado de ahí. Y esas etapas son tres, mira, tenlas muy presentes. Una época de los orígenes, una época de los jueces, que ya hablamos de eso, ¿te acuerdas? Cuando Israel no tenía un rey, sino que era líderes. Dios suscitaba algunos líderes que guiaban al pueblo a las victorias frente a los vecinos que los asediaban. Y la época de los reyes o de la monarquía. Esos son los tres momentos: orígenes, jueces y reyes. Entonces hablemos un poquito rápidamente de cada una de ellas. La época de los orígenes. La época de los orígenes es el periodo que corresponde desde que están en la parte final de su estadía en el desierto, que fue 40 años, acuérdate, hasta que conquistan Canaán. Esa es la época de los orígenes. Ahí están los discursos de Moisés, y Moisés, acuérdate que no entra a la tierra prometida, y entonces empieza Josué a liderar al pueblo. Entonces también van a estar en esta época los discursos de Josué. Josué 23 y 24 te va a presentar esos textos, por ejemplo. El pueblo va a ser dirigido por estos líderes, por Moisés, por Josué, y después de ellos por ancianos que van a legislar en torno a la figura de Moisés y de Josué. Luego viene la época de los jueces. Y en la época de los jueces va a venir todo el periodo de que el pueblo ya está en la tierra, pero está como en conquista todavía. Se tiene que abrir paso en ese camino hasta poseer la tierra, porque ya allí habían algunos habitantes. Eso es difícil, porque surgen numerosos conflictos con la gente local que ya estaba en esa tierra. Y es ahí donde el Señor va a suscitar a estos jefes, a estas especies de caudillos de los que hemos hablado, como Sansón, como Débora, que fueron la que fue la que vimos la vez pasada en un texto de la clase pasada, etc. Y Samuel va a ser el último de esos jueces. Samuel va a dar paso al rey, al primer rey de Israel, que va a ser Saúl, acuérdate de eso. Primera Samuel 12. Entonces, esta es como la época de los jueces que se concluye con el último juez, que va a ser Samuel, y que pasará el testigo al primer rey de Israel. Y la época de los reyes. Estamos hablando que esta época de reyes duró más o menos 4 siglos. 4 siglos de historia. Acuérdate que en las diapositivas de la vez pasada veíamos todos los descendientes y cómo reinaron hasta en cada uno de los reinos, etc. 4 siglos de historia. Desde Saúl hasta Sedecías, que va a ser el último rey del pueblo. Hay otras figuras junto a los reyes. Están los profetas, los escribas o secretarios, como lo pudiste ver en el texto que leíamos final ahorita. Al final, Jerusalén va a caer. Y es ese relato de 2 Reyes, capítulo 25. Allí vas a encontrar la caída de Jerusalén. Esto ya había sido advertido por Josué. Si te lees el texto de Josué 24, 19, 20, hay una advertencia de Josué de lo que le iba a pasar al pueblo si no cumplía la alianza. Aquí se muestra también, en esta época de los reyes, el indulto del rey Joaquín en Babilonia. Es perdonado, se le concede la libertad, y eso va a llenar de esperanza al pueblo. Porque el ver cómo ese rey es perdonado en Babilonia, como que le hace sentir al pueblo que Dios todavía puede salvarnos, que todavía Dios nos protege, que si obedecemos a Dios en medio de este pueblo extranjero, el Señor nos restaurará. Entonces es un motivo de esperanza para el pueblo en esta época, luego ya de que son llevados a Babilonia. Esa teología de la alianza también guarda mucha relación con los tratados políticos que habían en ese momento. En ese momento, digámoslo así, se hacían también documentos políticos entre los diferentes imperios, ciudades, reinos, etcétera, con el fin de comprometerse a ciertas cosas. La manera como se redactaban esos tratados, yo te voy a poner un ejemplo ramplón, es como pensar en las cartas. Todos sabemos, o en un cuento, digamos un cuento como género literario tiene introducción, nudo y desenlace. La carta tiene un encabezado, saludo inicial, contenido y despedida o recomendaciones finales. Tiene una estructura. Los tratados de este tiempo también tenían una estructura y según se puede leer,
en los tratados del segundo o primer milenio antes de Cristo, 1000, 2000 años antes de Cristo, ya habían tratados y documentos políticos. Cuando se mira la estructura de esos documentos, se da cuenta uno que esos documentos tienen una estructura parecida a los textos de esta historia deuteronomista. Si tú miras el Deuteronomio 5, por ejemplo, que es donde está el Decálogo, Josué 24, 1 Samuel 7, te vas a dar cuenta de rasgos de esta estructura, de estos esquemas políticos de los tratados que existían en los siglos segundo y primero antes de Cristo. ¿En qué consiste esta estructura? Para que no te hablen chino y te dejarla un poco más clara. Va un título, una titulatura, que siempre empieza en los textos, yo soy el Señor tu Dios. Casi todos comienzan así. Yo soy el Señor tu Dios. Es común a los relatos. Luego de la titulatura viene un prólogo. En el caso de los documentos paganos podría haber sido yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sí, era como el saludo, digámoslo así. Luego un prólogo histórico, donde siempre se habla en los textos de lo que ha hecho Dios, se hace memoria del pasado. Yo soy el Señor tu Dios que te ha liberado de Egipto, que te sacó de aquí. Ese es evocar un poco la historia. Después viene una declaración de base y es la fórmula de la alianza. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Se está recordando eso base de la alianza, el compromiso base. Luego vienen unas consecuencias legales. Entonces, como yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, entonces te tienes que comprometer a esto. Y se enuncian diversas leyes que garantizan el cumplimiento de esa alianza. Y ahí se llaman unos testigos. Era común en los documentos paganos llamar testigos como lo hacemos hoy cuando se hace un matrimonio, por ejemplo. Se firma un documento donde están los contrayentes y los testigos, que son los padrinos, también firman. Esta es una práctica muy antigua. Se tenían testigos para firmar estos documentos. Si te acuerdas, en algunos textos que hemos leído aparecen, y esta piedra es testigo. En muchos documentos se dice, por ejemplo, pongo por testigos al cielo y la tierra. Entonces hay una citación, una llamada a unos testigos de eso que está sucediendo allí. Y finalmente hay unas bendiciones y maldiciones. Bendito seas si respetas la alianza, serás dichoso, te irá bien. Maldito si no la respetas, te entregaré a tus enemigos, etc. Esas estructuras es muy común encontrarla en estos textos del Deuteronomio. Entonces, quería que también supieras eso como un dato curioso, para que cuando encuentres estas estructuras, pues te des cuenta que estás tratando con textos del Deuteronomio que comparten esa similitud como tal. Para terminar y ya no cansarte más, solo quisiera, estírate un poquito, porque, bueno, deben estar cansaditos, un poco, estires un poquitico, respire profundo. Esta es mi última diapositiva, solo quiero recordarles algunas cosas acerca de los profetas. Ya las habíamos hablado, pero me parece bueno recordarlos ahora que terminamos este ciclo desde Salomón hasta el exilio. Son algunas cosas muy puntuales. Un profeta es un portavoz del Señor. El profeta, algunos, la mayoría de los profetas recurren a actos simbólicos. Hacen cosas que significan el mensaje que traen de parte de Dios. Recuerda que hablábamos, por ejemplo, de Oseas, que se casa con una mujer hija de la prostitución, dedicada a la prostitución, y se casa con ella para mostrar un mensaje que es el de un pueblo que se ha prostituido y a pesar de eso su Dios está dispuesto a amarle y a tomarle de nuevo por esposa. Entonces, esos signos mostraban el mensaje del profeta. Actos simbólicos, visiones tienen algunos, revelaciones de parte de Dios, particularmente Isaías, Jeremías, Ezequiel, nos muestran esos actos simbólicos, visiones y revelaciones de las que son objetos. Usan un lenguaje metafórico los profetas, usan imágenes, gestos, provocaciones, quieren llamar la atención del pueblo y para eso hacen un uso de las metáforas. Dios habla por medio del profeta. Esa es la pedagogía que escoge el Señor para hablar a su pueblo, para llamarlo de nuevo a sus caminos. Y esos profetas traen el mensaje de Yahvé en sus propias palabras, desde su propia personalidad, cada uno es diferente, y desde ahí el Señor los usa para que sean profetas. Su vida misma se convierte en profetismo. Oseas con su matrimonio, Isaías con sus hijos, Jeremías con su celibato, Ezequiel en pleno duelo por su mujer. Desde ahí Dios los toma para que hablen y anuncien a Dios, a su pueblo, el mensaje que traen de Dios.
Ellos, los verdaderos profetas de Dios, no temen desagradar con su mensaje. Los persiguen, los injurian, los escupen. Jeremías 19 nos va a mostrar cómo el profeta desesperado dice: maldito el día que le dijeron a mi madre que le venía un varón, maldito el que le dijo eso. Reniega del día que nace porque está cansado de que se burlan, se ríen de lo que hace. Al profeta de Dios no le importa eso. Él está dispuesto a todo con tal de dar el mensaje. Corren un riesgo enorme, y es que están anunciando a veces cosas futuras que no pasan inmediatamente. Por ejemplo, lo del Salvador de Israel. Llegarán días en que se sentará sobre el trono de David, su padre. No es un rey inmediato el que va a llegar. Pasarán muchos años antes de que llegue Jesús. Y estos profetas corren el riesgo de anunciar la palabra de Dios, aún sin saber cuándo va a suceder, pero con fe de que va a pasar. Y es que puede pasar ya o podría pasar después. Ellos murieron sin ver al Mesías, pero lo anunciaron. Y ese era un riesgo de futuro que podía poner en juego su credibilidad. Muchas de las cosas que predijeron sucedieron pronto, pero hay otras que se demoraron muchísimo. Pero sobre todo un profeta habita la palabra de Dios, se somete a ella. O sea, definitivamente están en tal conexión con esa palabra de Dios y lo obedecen de tal forma que eso es lo que los hace hombres especiales, capaces de profetizar. Y los convierte de paso en signo de contradicción. En medio de un pueblo donde todos son infieles a la alianza, el profeta es el fiel. Es un signo de contradicción, de ruptura totalmente. Quería recordarte estas cosas del profetismo. Vimos otras la vez pasada, pero quería recordártelas porque yo siento que esto nos puede recordar o nos puede iluminar acerca de cómo ser profetas en este mundo. Tú y yo somos profetas desde nuestro bautismo. Participamos de esa triple misión de Cristo: sacerdote, profeta y rey. ¿Cómo estamos viviendo nuestro profetismo? Nuestra vida, todo lo que vivimos, ¿nos sirve para proclamar a Dios en este mundo? Estos hombres, aún en medio de un matrimonio con infidelidad, ahí mostraron a Dios. Tú y yo, tú en tu vida de pareja, en medio de las vicisitudes, anuncias a Dios, se te nota. En medio de las dificultades, si se quiere en un duelo, cuando tienes tristeza, estás dando testimonio de Dios en cómo manejas esa tristeza, en cómo la enfrentas. Igual que estos hombres, tú y yo como profetas, somos capaces de que así no nos quieran, así no nos caigan bien, así nos saquen de reuniones, de denunciar, de anunciar el evangelio, de mostrar un Dios vivo, aunque tengamos que romper con el mundo. Estamos viviendo esa valentía. Estamos igual que ellos, habitando en su palabra y obedeciéndola. ¿Qué tan profetas somos? Por eso quería recordarles estos puntos fundamentales. Bueno, perdónenme, yo sé que siempre hablo mucho, pero me parece que son cosas importantes que quería que conocieran. Yo ahora quiero escucharlos. Por favor, denme el gusto de oírlos a ustedes, de saber cómo terminan. Tuvimos que leer mucho hoy, leímos mucho, pero quiero oírlos cómo están, cómo se sienten. El que quiera, escríbame ahí, yo, y lo pongo. No me van a dejar solo a Jonathan otra vez que hable, porque el pobre siempre cuando no responde nadie me dice, yo, padre, gracias Jonathan, pero ojalá alguien más se anime, por favor. Bueno, voy a escuchar a Jonathan. Jonathan, yo confío que ese ejemplo encienda los ánimos de este pueblo. Claro que sí, padre, muchas gracias. Espere que tengo... Rápido, micrófono. Sí. Aló, ¿y me escuchan? Sí, listo. Bueno, pero bueno. No, padre, realmente muy contentos por las lecturas. Realmente pues fue una dinámica distinta a la que veníamos trabajando. Entonces fue como más interactiva porque cogíamos la lectura y la podríamos seguir, pues en mi caso, con la traducción que tengo. Y fue chévere cómo se desenvolvió esta, porque sí fue un cambio a cómo se venían trabajando los otros encuentros, y fue, creo que, mejor, en mi consideración, de cómo lo manejó esta vez, porque pues tuvimos que interactuar entre los textos. Entonces así no solamente su merced fue el que habló, sino que tuvimos la oportunidad de remitirnos al texto, de poderlo leer, de poderlo interpretar y vivirlo así como su merced nos lo quiere realmente pasar. Entonces
siento que esta dinámica estuvo mucho mejor. Entonces, muy agradecido con su merced, padre, muy contento por cada vez ponerle tanto esmero y tanto esfuerzo, padre. Muchas gracias por compartirnos siempre estas palabras, este gran texto que realmente nunca terminaremos de entenderlo y siempre nos dará las enseñanzas en los momentos que necesitamos. Entonces, realmente muy, muy contento, padre. Muchas gracias. Muchas gracias Jonathan. Y bueno, sí, tenemos que buscar maneras cada vez más para que ustedes también puedan como interactuar más y no sea solo escucharme. Déjenme, le echamos cabeza a ver qué más podemos hacer. Jonathan, tenemos pendiente crear unos test, unas evaluaciones chiquiticas para que podamos repasar conocimientos, etcétera. Eso es algo que, bueno, espero, Jonathan, luego podamos hablar y crearlo para que todos se puedan meter y medir qué tanto hemos aprendido y que al medirse puedan repasar y puedan afianzar todo esto que estamos viendo aquí, porque es mucha información. Pero más allá de la información, o sea, no se angustien por memorizarlo todo. El material va a quedar en el aula, pueden volver a leerlo cuando quieran. Lo importante es que nos llevemos como un bagaje que nos va a ayudar mucho cuando leamos esta historia y que nos va a ayudar a comprenderla mejor, a amarla más, a tratarla con más justicia. Porque como lo veíamos en las primeras clases, a veces queremos que este libro nos dé verdades relacionadas con la historia, como que nos diga dónde está enterrada el arca de Noé, y de verdad y queremos eso, y se nos olvida más entenderla como ese mensaje de fe que está aquí escrito y que es parte de un pueblo y todo lo que tuvo que vivir, que estuvo enmarcado dentro de su historia. Joana Gómez pedía la palabra. Joanita, te escucho, Joana Gómez. Padre, qué pena, lo interrumpo antes de que hable Joana. Qué pena, un minutico. Recordarles, padre, que mañana tenemos la lección. Entonces, para que no se nos olvide. Ya, eso era todo. Gracias. Ahora sí, Joanita, te escuchamos. Ahora sí, buenas noches, padre, buenas noches a todos. No, pues nada, me gustó mucho el texto de la sanación de Naamán. Entonces quisiera como destacar ahí que nosotros a veces queremos que todo sea ya y que todo se haga ya. Entonces él esperaba que llegara donde el rey ya, solo con darle su ofrenda ya quedó sano ya. Y no solo eso de que lo queremos ya, sino lo queremos a nuestra manera. Y no siempre las cosas de Dios ni son ya ni son a nuestra manera. Entonces es una forma de ver que Dios nos pide que también hagamos nuestro pequeño esfuerzo, porque realmente es pequeño, para encontrar o para llegar a esa bendición que Él nos tiene. Entonces es eso, es saber esperar en Él lo que Él tiene para nosotros y hacer un camino para lograrlo. Entonces esa es como lo que quisiera rescatar de ese texto. Me pareció muy, muy chévere, muy, muy interesante. Y preguntó a qué hora es mañana la lección. Qué pena, es que está como un poco desinformada. Joanita, la lección va a ser mañana a las 7:30 igual. Okay. Los que puedan conectarse, bienvenidos. Por el mismo link que ingresamos siempre. Vamos a hacer una lección. Listo, padre, muchas gracias. Y gracias a ti por hacernos notar eso. Sí, ciertamente ese es un detalle muy bonito. Primero, que le pide que vaya al río y se bañe 7 veces. No es de una, como tú no lo haces notar, es un proceso. Caramba, la acción de Dios implica también procesos en nuestra vida. Muchas veces queremos la bendición de Dios inmediatamente, pero necesitamos empezar a hacer ciertos cambios, procesos de vida que permitan como desbloquear ese canal de la gracia. Muchas veces estamos metidos en tantas cosas y queremos la bendición de Dios, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Y hasta que no se destraba eso, hasta que no llevamos todo un proceso de volver a Dios y abrir esos canales de la gracia, pues la acción de Dios, aunque quiere derramarse, se obstaculiza por nosotros mismos. Entonces yo creo que eso que tú nos haces notar del proceso me parece muy, muy, muy hermoso. Y lo segundo, que Dios procede de la forma que quiere. Ciertamente nada más se pone furioso, como enojado, porque me hubieran hecho bañar en cualquier río, ¿para qué me traen a bañar aquí? Pero caramba, si son los planes de Dios, Dios sabe por dónde me lleva. Y puede ser de la manera que yo no esperaba, porque yo quería que me bendijera así, y me bendijo por otra manera, pero los planes de Dios son perfectos.
Entonces, gracias, Giovanita, por ese aporte, qué bonito. También si alguno quiere hacer otro aporte sobre los textos que leímos, bienvenido. Todo esto nos enriquece muchísimo. Yo veía aquí que Lady decía, yo Lady, listo Lady, te damos la palabra. Lady Joana Sandoval, ¿sí? Sí, sí, sí. Ay, padre, pues yo terminé tan conmovida y como con el corazón tan tocado, ese cierre estuvo tan hermoso y definitivamente yo me ponía a pensar en los textos que revisamos, quizás el pueblo pues se sentía un poco en desesperanza pues por todo lo que anunciaban que iba a suceder, el exilio y demás, pero para nosotros es totalmente alentador saber, porque ya conocemos el Nuevo Testamento y saber que hay un Dios que nos puede, que es tan misericordioso y que nos puede librar pese a tantas infidelidades que hemos cometido. Entonces, de verdad, terminé como muy conmovida y definitivamente nos falta mucho de profetas, nos falta muchísimo Espíritu Santo para poder seguir anunciando desde cada una de nuestras experiencias de vida. Dale, David. Esta semana ha sido como un poco compleja. En términos personales, yo creo que me han pasado varias cosas en el trabajo y cosas que me han puesto a pensar muchas cosas con respecto al año que sigue. Esa incertidumbre. Y, y esas últimas palabras que dijiste realmente me tranquilizaron tanto en este momento. Y es de que el camino igual está puesto y Dios va a estar ahí. Él es el que me va a poner cada luz, el que va a brindarme la luz donde debo llegar. Simplemente debo dejarme llevar. Y hay veces uno olvida eso y se intranquiliza y pone de pronto, se deja desesperar por ciertas cosas. Eso frente a lo que dijiste hace un momento que me dio cierta paz. De hecho, mucha paz. Ya frente a lo otro, frente a los textos, esta mañana leíamos el de Oseas y empecé a comprender mucho mejor cuando haces todo ese barrido histórico desde el mapa y empiezas a tomar cada uno de los textos. Y me pareció muy interesante que definitivamente como seres humanos somos no solamente frágiles, sino que esa fragilidad va acompañada, hay veces de ese desasosiego, ese alejarnos de Dios por momentos. Y me acordé de algo que pasaba cuando yo hablaba con los padres de familia. Hoy tenía una reunión con padres de familia y yo les decía, es importante recordar nuestro pasado y recordar que en algún momento fuimos educados con disciplina. Y dijiste algo muy interesante y era, ya está hecho. O sea, ya digamos que el llamado de atención se va a hacer, pero no va a ser permanente, porque hoy estamos reunidos acá y no necesariamente porque seamos judíos o yo soy israelita. El llamado de atención se hizo en su momento, pero Dios como buen padre también volvió a soltar y volvió a abrazarnos y volvió a darnos su amor y es muy bonito, o sea, es el amor de un padre literalmente. Hay ocasiones en las que en el que hay que apretar, digamos, en el que hay que generar de pronto como buenos hijos, en ocasiones necesitamos un llamado de atención, pero eso no significa que el amor se vaya o que nos vaya a abandonar o que nos deje. Y el pueblo era consciente de eso y aún somos conscientes de ello. Entonces es muy bonito recordar la fragilidad que tenemos como humanos de a veces caer en errores, pero también la belleza y la grandeza de saber que pues Dios es tan grande y tan sabio que siempre nos pone en el camino personas, ángeles o Él mismo hablándonos a través de nuestros hermanos, de cómo aconsejarnos, de cómo guiarnos. La palabra del otro siempre está atenta. Simplemente tenemos que pues abrir los ojos y los oídos a escuchar y a ver lo que realmente nos quiere decir Dios. Hay veces, siempre está en el otro, y hay veces no queremos escuchar pensando que la palabra va a venir abriéndose el cielo o va a llegar a mi mente, y no, resulta que Dios se está reflejando en mi compañero de al lado, en mi pareja, en un niño, que tienen una sabiduría inmensa.
Y es eso, mi invitación es a escuchar y abrirnos. Muchas gracias, Lady, muchas gracias, David. Es muy bonito ver esto que les dice la palabra, ¿no? A los dos. Y es muy bonito eso. Ciertamente lo que dices, David, no es sencillo caminar cuando con los ojos humanos no vemos las certezas, cuando tenemos que subsistir diariamente y tenemos X necesidades, cuando tenemos un panorama laboral que puede ser incierto. O sea, humanamente eso cuesta. Y el creyente siente el mismo temor y desespero que el no creyente, y que cualquier ser de carne y hueso. Pero lo que hace el creyente es que va más allá. Reconoce que se siente así, pero es capaz de darle el voto de confianza a Dios y de decir, pues yo te voy a amar y esto no me va a hacer renegar de ti ni faltar al amor que me pides. Y ya tú verás qué tienes para mí. Y es en ese paso donde el creyente saca alas, cuando el no creyente seguramente se hunde en desespero y en renegar y se queda allí. Pero no es fácil, David. O sea, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí podría decir cuánto ha costado por fin abandonarnos en manos de Dios. O sea, es de las vainas más berracas que pueden haber. Y Lady, lo que nos recuerdas tú también es muy bonito. O sea, ciertamente no somos profetas, nos falta. No hablo por todos, seguramente que alguno pueda decir que sí, pero urgen profetas. Necesitamos profetas. Necesitamos laicos que sean capaces de hacer nuevo esta iglesia. Esta iglesia necesita renovarse. Y yo que soy cura tengo que decirles que yo no creo que la renovación vaya a venir de nuestro gremio. Sí, les soy honestos. Por eso mi esperanza está en ustedes. Tienen que ser profetas y transformar esto. Hacerlo verdaderamente evangelio. Si no, no sirve. Vamos a darle la palabra a dos finales y ya terminamos. Yo por aquí veo que María Bermúdez, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, yo quisiera compartirles como una vivencia que yo tuve porque hace un tiempo yo siento que yo soy como represento a Israel. Israel se prostituía una y otra vez, él caía, tenía otros dioses, se alejaba de Dios, le daba la espalda. Y pues yo tuve un tiempo en que estuve muy alejada y pues experimenté la soledad, la oscuridad, la tristeza, el miedo y tenía un enorme vacío en mi corazón. Y gracias a Dios, pues Él me permitió volver a Él. Él me acogió nuevamente, me perdonó. Y pues ahora yo siento mucha alegría en mi corazón y siento que el gran compromiso que yo tengo ahora, es esa, la de llevar y dar a conocer a otras personas cómo encontrar esa alegría, cómo llegar a Dios, pues a través de mi experiencia y yo creo que ahí podemos o puedo yo volver a ser ese profeta. Es cierto que yo doy catequesis y todo, ahorita pues este año no se pudo, pero igual uno tiene que ser profeta en el hogar, con los vecinos, con los amigos, así como sabemos que somos rechazados por los más allegados, pero igual hay que seguir y siento que ese compromiso que yo tengo es muy grande, lo siento sobre mis hombros pero que con la ayuda de Dios pues voy a seguir adelante y voy a seguir ayudando a otras personas para que encuentren la misma alegría y sobre todo la paz que se siente al estar pues siempre con Dios, porque es que uno sin Dios no es nada. Muchas gracias, Orfilia, por
por ese testimonio que nos compartes. Tú me haces pensar mucho en un texto de Lucas que es muy lindo, y es el de Jesús que está en casa de un fariseo, y de un momento a otro llega una mujer que se mete allí, que es una pecadora reconocida por todos, entra con un frasco de perfume y se bota a los pies de Jesús y empieza a jugar con sus lágrimas los pies y a secarlos por los cabellos, a ungirlos con perfume. Y el fariseo dice, si este fuera profeta, sabría la clase de vieja que se le está ahí arrimando a los pies. Y entonces llega Jesús y le dice, mira, yo entré a tu casa y tú no me diste ni beso, ni abrazo, ni nada. En cambio ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me diste agua para lavarme y ella no ha dejado de lavar los pies con sus lágrimas y secarlas con sus cabellos. Se le perdonan sus muchos pecados porque mucho amor demuestra. Y después dice, y a quien mucho se le perdona, mucho se le ama. Es como el juego de palabras que tiene ahí Lucas, pero es muy lindo. Y va muy en la línea de lo que tú nos compartes, María, porque es, caramba, si yo he sido el pueblo de Israel y yo he sido perdonado, perdonada, pues ahora sí como Dios ha sido bueno conmigo, yo también tengo que amarle y demostrarle amor tan igual como Él me amó a mí. Y ojalá eso estuviera escrito en la sangre de cada uno de nosotros. Es bonito oírte y ver que está en ti, porque también cuando Dorisita nos compartías tu testimonio, siento que eso también está en tu corazón, en el corazón de Doris. Entonces es muy bonito eso también, o sea, que no perdamos eso. Si Dios ha sido rico en misericordia, como también lo notaba Lady, con ese nosotros conocemos y sabemos que Dios, a pesar de eso, nos ha enviado a Jesús y nos ha amado, pues caramba, nosotros también estamos llamados a amar y a demostrar muchísimo amor. Ahora le doy la palabra a Doris Mejía y ya. Dorisita, te escuchamos. Bueno, pues ciertamente va muy unido a lo que nos comentaban ahorita. Doris, no se te escucha. ¿No? ¿No se escucha? A ver, porque Sí se te escucha, pero está bajito, pero sí se escucha. Súbale el volumen, David. a ver, ¿ya? ¿Ya me escuchan? ¿Se escucha? ¿Ya? No. ¿No? ¿Se escucha? ¿No? Sí, yo te escucho, yo te escucho. Tenemos que súbale un poquito el volumen a su dispositivo, pero sí se te está escuchando, Dorisita. Cuéntanos. Ok, bueno, pues yo les comento que es muy parecido el testimonio, pero es cierto, nunca es tarde para volver, nunca es tarde. A veces uno eh, se sale un poquito del camino, pero regresas y ciertamente pues Dios ¿cómo podemos decir? Él no pone, eh, no lleva una cuenta regresiva cuando nos da a elegir entre la vida y la muerte. Es paciente, pero también no hay un límite de amor y de misericordia, porque cuando uno regresa, pues wow, te recibe como la oveja perdida, como el hijo pródigo, y te acoge en los brazos, con todo el amor. Nunca es tarde para volver a él. Y cuando uno regresa a él, pues la vida cambia. Es cierto que todo es un proceso y que uno, como comentaban ahorita, quisiera las cosas ya. Es un camino largo, de 40 años de desierto, de haber caminado por un desierto, un camino muy largo, con muchas dificultades, ya al final, ya uno ya no ve si es verde, azul, amarillo, ya no ves, ya no sabes de qué color es la puerta, ¿no? Pero yo escuchaba cuando más tenía, que ya no hallaba ni por dónde, que algo me decía, sé paciente, ten paciencia, ten paciencia. Y yo decía, pero paciencia de qué? Y ya después dices, ¿y qué más sigue? O sea, después de todo, porque te llueve así sobre mojado, es duro y tupido.
pero ya cuando tú comprendes lo que era de ser paciente, cuando ya llegas a la tierra prometida y empiezan a cambiar todas las cosas, es cuando ya venciste todos los obstáculos. Vale la pena ser paciente, vencer todos los obstáculos, y entonces empiezan a llegar y a llegar y a llegar las bendiciones. Y no sabes ni por dónde, simplemente te sorprende. Dios es un Dios de sorpresas, a su modo. Hay algo muy bonito que es la luz de la esperanza. Yo antier perdí una amiga mía, muy querida, muy joven, jovencita y todo. Me dolió la partida porque pues todos esperábamos que se recuperara y todo. Me dolió la partida, pero la esperanza es más la que me llena, la que dice, bueno, me duele tu partida, pero estoy contenta porque sé que no mueres, sé que vives, sé que estás, sé que brillas, resplandeces ahora más que nunca, porque para los que creemos, pues no hay muerte, hay vida eterna. Ciertamente también luchar en un mundo como profetas. Cuando Dios nos ha amado, tenemos nosotros un compromiso de poder regresar después de la lepra, ¿verdad? Que se nos curó. De poder nosotros también sanar a otros, ayudar a que otros sanen las heridas. Y en un mundo tan, hoy pues, como decía el evangelio de hoy, pues en un mundo en lo que hoy los jóvenes se pierden tan fácil, los niños se nos salen de las manos, es tan difícil luchar en un mundo que todo lo llama normal a lo que sabemos que no está bien. Entonces por eso somos rechazados, por eso somos diferentes, por eso somos distintos, porque no cabemos, no hay para nosotros cavidad en un mundo tan perdido. Y luchar contra toda esa oscuridad, contra toda esa tiniebla, contra todo eso, el poder decir no y tener la valentía de decir, a ver, voy a ser diferente, quiero ayudar a los demás, es muy difícil. Es difícil, te rechazan en muchos lados, es cierto que te sacan de reuniones, es cierto que, claro, porque pues a la oscuridad no le gusta la luz, y la luz habla con la verdad. Pero vale la pena, bueno, ya quiero cerrar un poquito, porque vale la pena toda esa lucha y toda esa valentía y toda esa confianza en Dios y decir, pero yo sé en quién he puesto mi confianza y no tengo miedo. Pues vale la pena por un amor que el mundo no conoce y no comprende, pero precisamente no lo comprende porque ¿cómo va a clamar a Dios si no evangelizamos, si no ha oído de Dios? Y cómo es que si nosotros queremos hablar, pues tampoco está dispuesto a escuchar. Es difícil, pero es muy bello cuando, aunque sea con uno que te escuche, con uno que se llene, con uno con esa luz que se encienda en uno, ya la llevas de gane, porque así como, bueno, usted nos enciende la luz a nosotros quizá también podemos ser velitas que podemos ir encendiendo a todas, a muchas más velitas. Entonces, pues mucho ánimo, profetas, como todos profetas muy valientes. Muchas gracias, Dorisita, y gracias por esa invitación, porque es eso, es mucho ánimo, tenemos que encender en Dios y arder, ¿sí? Hacer ese fuego que Dios quiso traer a la tierra, que fue el de su espíritu y que brille en nosotros, y tenemos una tarea, y tener cuidado en algo, y es, qué bonito aspirar a llegar a lo que Santa Teresa dice en uno de sus poemas. Ella dice, mira, si quieres darme soledad, pues por amor quiero estar sola. Si compañía, pues por amor quiero tener compañía. Si quieres que esté trabajando, pues quiero por amor trabajar. Si quieres que esté holgazaneando, pues por amor voy a holgar, ¿sí? Dame salud, dame enfermedad, tristeza, alegría. ¿Qué más da? Vuestra soy, para vos nací, ya del todo me perdí.
¿qué mandáis hacer de mí? Eso lo dice un alma libre que ha entendido algo, que su corazón tiene su tesoro en Dios. Y que venga lo que venga en esta vida, nada le puede arrebatar ese tesoro. Igual que María, que escogió la mejor parte en la casa de su hermana Marta. Es eso, que aspiremos a esa libertad. En la vida los cristianos también vamos a sufrir. También tendremos altibajos, reveses económicos, también los habrá. Pero en medio de eso es la certeza de ser tan amados por Dios, que incluso eso sirve para bendición. Que la tengamos clara de esa manera. No, solo antes de hacer nuestra oración, leo unos que enviaron a los mensajes. Padre Oscar, muchas gracias por todo el tiempo que estuvo muy interesante las lecturas para reflexionar cómo Dios siempre nos da la posibilidad de volvernos a Él. María Elena Varela. Zuli dice, excelente clase que los profetas con ellos puedo ver que no es fácil ser profeta, pero Él con su amor me regala fortaleza y la fuerza para poder hablar de su palabra y los obstáculos me pueden hacer más fuerte. Eso es lo que me transmitieron estas lecturas. Muchas gracias, Zuli. Me alegra que te hayan confortado de esa manera los textos de hoy. Wendy dice, me gustó mucho la dinámica de hoy y aunque el primer texto me costó un poquito comprenderlo, el texto de la sanación de Naamán me gustó mucho y es un periodo por el que estoy pasando. Hace poco tuve una cirugía de apendicitis y la recuperación ha sido un poco difícil, pero confío y creo mucho en la sanación del Señor y sé que todo va a salir bien, solo se trata de tener un poco de paciencia, esperar y ofrecerle todo a Él. Mil gracias porque cada texto siempre nos deja algo. Muchas gracias, Wendy, y bueno, vamos a orar aquí juntos por Wendy, por su salud, ¿no? Yo sé que como hermanos vamos a hacerlo, así que te encomendamos en nuestra oración. Angie dice, a veces nos cuesta entender unas situaciones que Dios coloca en nuestras vidas, pero Dios las permite para moldear nuestro corazón, nuestra vida en general, ese molde que nos permite tener un corazón más humilde, sencillo y dispuesto a Dios. Y María del Carmen dice, los tiempos de Dios son perfectos, experiencias vividas, la forma en que enfrentamos cada situación nos deja una enseñanza. Así es, María. Solo se trata de ser sabios y sacar de cada experiencia lo mejor. Vamos a terminar este encuentro orando juntos esta sencilla oración que van a tener ahí en sus pantallas. Orémosla con profunda fe a una sola voz. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda, limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae la paz. Que no nos falte nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Y el Señor, que los ama inmensamente, los bendiga, los acompañe, los cuide siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En sus pantallas queda nuestra tarea para hoy en 8 días. Es el mismo texto que teníamos para hoy. Así que si no la has leído, vas a tener tiempo de poder hacerlo. Oseas 2, capítulo 4, 25. Si ya lo leíste, magnífico. En 8 días tendremos la oportunidad de compartir sobre ese texto. Y vamos a empezar a ver como los profetas más grandes que vienen después de estos periodos que hemos contemplado. Ahí creo que veremos un poco más en detalle a Oseas, a Isaías. Vamos a empezar a meternos en ellos. Será un caminar más amplio, puesto que son los profetas como mayores. Recuerden que mañana los que quieran están invitados a la lección.
misma hora, mismo canal, nos encontramos los que quieran venir a hacer ese momentico de oración, que espero sea más participativo, más de poner en común lo que nos dice la palabra y de afianzar un poco más el método para los que no están muy familiarizados con él y quieren aprender a orar mediante ese método con la palabra. Una buena noche para todos. María del Carmen, qué gusto verte por ahí en la cámara. Dorisita, un abrazo.